les debo de decir, para que no se angustien, porque luego esa angustia, aunque no los veo, me la transmiten a mí, en donde, insisto, no se deben de preocupar, toda vez que es como un rompecabezas, porque cada que tengan un dato, insisto, de acuerdo a su información, ¿de acuerdo? Pues tienen el dato, tienen el papel de trabajo, por ejemplo, la cuenta de capital de aportación, que la vamos a ver, tienen el dato, lo llenan. Tienen el dato de la cuenta de utilidad fiscal neta, tienen el dato y lo llenan. En su caso, decretaron dividendos el año pasado, pagaron la retención del artículo 140, segundo párrafo de renta, y aparte pagaron el impuesto porque no viene de la CUFIN, pues esos datos ya vienen también precargados, se jalan y desde luego pues ya ahí no hacen nada. Y les decía en su momento, pues la declaración, viendo la cuestión, digamos, bonita, la cuestión que nos ayuda, pues ya lleva, insisto, comentario personal, por lo menos un 70% de información ya precargada. Lo único que tienen que hacer es validarla, ¿de acuerdo? Y otro punto donde deben tener especial cuidado, que ahorita vamos a entrar a ese punto, de cómo está capturada la nómina, ¿de acuerdo? Y me adelanto con un comentario, ahorita retomamos las preguntas. ¿Cómo está capturada la nómina? Si no tiene errores el CFDI, porque también algo también interesante que debo de comentar, de que hay una regla miscelánea que lo hemos platicado y ahorita la retomamos, la regla 2757, espero que la apunten, para que si revisan el CFDI tiene errores en el ingreso exento, en el ingreso grabado, ¿me explico? O tienen errores en las retenciones, o lo timbré como asimilables cuando era salarios, la forma de pago, método de pago, o sea, muchas cosas, el mismo subsidio para el empleo. Pues mi recomendación es que lo cancelen, ¿de acuerdo? Van a poner la información correcta y desde luego solamente poner la fecha del año en que se pagó efectivamente la nómina. Ya me hacían una pregunta, ¿cuáles son los requisitos para deducir la nómina? Ya se los dije. Primer punto, que esté pagada. Segundo punto, que esté timbrada. Tercer punto, pago seguro social. Cuarto punto, retengo y entero, que también es otro de los cambios. Mucha gente está inquieta por eso. Pero al final del camino, aunque yo no precise los cambios como tal, el mismo formato los va llevando de la mano. Ahora, no quiero omitir decir de que dependiendo su computadora o el servicio de internet que estén manejando o desde luego los papeles de trabajo, eso puede entorpecer o hacernos perder un poquito de tiempo. Pero bueno, todo eso también los invito a que sigan preguntándome y también quiero repasar y comentarles de que el día de hoy, para que no se confundan en fechas, tenemos el evento de charlas fiscales entre amigos que gracias a ustedes ha tenido una aceptación por todos y cada uno de los que nos siguen en redes, en la misma capacitadora, en donde vamos a hablar de un tema, digo, importante, que les puede dar beneficios financieros, pero también beneficios fiscales, y el tema que hoy nos va a ocupar con dos invitados sorpresa es reconocimiento de activos intangibles. ¿Han escuchado ustedes hablar de la marca, por ejemplo, de nombres comerciales, de frases publicitarias? Ya en su momento entraremos en materia, en donde los esperamos hoy que no es mañana, claro, aunque ya se están reacomodando y reajustando las fechas. Hoy vamos a tener esa plática de reconocimiento de activos intangibles, insisto, con dos invitados de lujo, aparte de que pues va a estar un servidor para que también nos compartan ahí sus preguntas, sus inquietudes y por qué no decirlo, que vayan perfeccionando. Nada más termino la frase, regresando al tema que nos ocupa, cuando un cliente se acerca con un servidor y me dice, oye, un prospecto de cliente quiere comprarme mi empresa, ¿de acuerdo? Y como todo buen empresario se va con uno de los Big Four y dice, pues hazme un estudio para ver cuánto vale mi empresa. Y yo, sin ser tan sobrado, ¿de acuerdo? Le digo, mira, no hay problema, dile que te paguen el valor en libros, pero que le adicionen el valor del intangible, ¿de acuerdo? Y con eso yo creo que estás en condiciones de vender tu empresa.
Y al final del camino, ya les contaré otra experiencia de que me comparan con los Big Four, en donde cantidades ya millonarias, he tenido una diferencia entre el Big Four y un servidor de $1,000,000, que no pinta nada, no pinta nada, porque hablamos ya de cantidades muy jugosas, ¿de acuerdo? Entonces no se pierdan este evento que está diseñado y pensado para ustedes, ¿de acuerdo? Hoy estamos platicando del llenado de la Declaración Anual de Personas Morales, un servidor y amigo, José Antonio González Castro, contador público, en donde estamos transmitiendo en vivo, ¿de acuerdo? Y en tiempo real, para que no piensen que es un programa pregrabado, etcétera, etcétera. Y dicho eso, voy a contestar un par de preguntas, sigo con el material, nos metemos a la declaración anual y vamos avanzándoles, mis queridos amigos. Bueno, en este orden de ideas, un par de preguntas que están pendientes serían las siguientes. Bueno, espero que no me falle ninguna. Me escribe Alejandro Pereira, dice: buen día, soy una persona moral. En 2020 emití una factura a mi cliente y en 2021 me pide que se la cancele y se la genere una nueva. Se genera con la clave 04, sustitución de CFDI. Yo, persona moral, consideré en 2020 para pagos provisionales de ISR la factura que cancelé y en 2021, ¿de acuerdo? En 2021 la nueva emití, ya no se considera para pagos provisionales. Bueno, mi querido amigo Alejandro, te doy dos datos, el bueno y el malo. El bueno es que, pues bueno, estás consintiendo a tu cliente, pero ese consentimiento que te puede llevar a obtener un ingreso jugoso, dependiendo lo que estés vendiendo, ¿de acuerdo? Pues tienes una implicación fiscal interesante. Vea, otra vez recordando, fíjense. Y lo voy a escribir ya que me dieron autorización, porque no crean, soy un simple empleado de aquí, ¿eh? Entonces, bueno, les voy a poner un par de artículos. Uno de ellos es para que no se les olvide. Artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se los dejo de momento ahí diciéndoles que aún y cuando no haya emisión de CFDI o habiendo, como me pregunta ahorita mi querido Alejandro Pereira, se cancela y se vuelve a emitir, primer consecuencia, el ingreso se reconoce en el año 2020. Y si tú cancelas el CFDI y en 2021 lo vuelves a emitir, caes de nueva cuenta en otro momento de acumulación. Y desde mi punto de vista, y así lo va a considerar el SAT, ¿de acuerdo? Va a volver a considerar en el 2021 otra vez el ingreso acumulable. Si tú lo quieres hacer así, no pasa nada. Por eso yo dije, nada más asuman las consecuencias. Es más, voy a escribir algo adicional. Y espero también que no se los olvide. El CFDI que estás haciendo en el año 2021, hay una resolución miscelánea fiscal que se las voy a considerar y dice que este CFDI les va a servir para ingresos nominales, para pagos provisionales, vean, ¿en qué año? 2021. Y con mayor razón, mi querido amigo, sin necesidad que tú hagas nada, la misma autoridad, con la simple emisión del CFDI, va a volver a jalar esa información y te la va a volver a acumular para pagos provisionales. Ahora, fíjate bien, después de eso, yo te diría también una parte también interesante. Si la operación realmente se realizó en 2020, porque hay el registro contable, a lo mejor hay el contrato, hay la razón de negocios, hay muchas cosas, y tú le emites una factura a tu cliente 2021, en atención, y es más, lo voy a escribir, hoy estoy de buen humor, en atención a lo que es el artículo 27, fracción 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, este CFDI que tú estás emitiendo, ¿de acuerdo?, tiene que tener la fecha del año en que se deduce. ¿Me expliqué? Entonces ten cuidado, Alejandro, porque habría que ver por qué situación cancelas el CFDI, porque yo te diría para concluir tu pregunta, aun y cuando no se pague
no haya flujo de efectivo. Si el CFDI que me dices el año pasado es correcto, pese a que no haya flujo de efectivo, tú lo acumulas y la persona que lo recibe lo puede deducir, o como gasto o como costo. ¿Me expliqué? Eso nada más ahí se los dejo al margen, siempre y cuando, para que no se malentienda, sean los dos persona moral que tributa en el título 2 de la ley del impuesto a la renta. Espero haberme explicado, mi querido Alejandro, y continuamos. Dice, buen día, contador. Fernando dice, si una empresa duplicó facturación público en general en 2020, ¿cuál sería la forma correcta de corregir dichos comprobantes en 2021? Pues bueno, mira, como duplicó, y nada más para que tengan el dato, por eso yo les decía en una frase, por eso insisto, o sea, todo lo que diga, y no porque sea yo, y me disculpo si soy soberbio, porque la soberbia es un pecado. Yo les di casi al inicio un par de reglas. Las repito si a alguien se le escapó. Hablando de CFDI. La regla 27132. La regla 27135. La regla 27143. La regla 27124. Y ahí me quedo. En esta regla que hablamos de CFDI global, que ya la hemos estudiado, que se tiene que separar el IVA, el IEPS, si son contribuyentes, que se puede hacer por día, por semana o por mes, ¿de acuerdo? Excepto RIP, que le puedo hacer por bimestre, etcétera, 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 que debo de hacer un comprobante previo llamado comprobante simplificado cuando la operación sea arriba de 100 pesos y comprobante simplificado arriba de 250 pesos para arriba, etcétera. Por lo tanto, contestando tu pregunta, mi querido Fernando, si realmente eres operaciones con el público en general y duplicaste la factura, simplemente cancélala y no pasa nada, cancélala de raíz, ¿de acuerdo? Pero lo que no deben de hacer, que también ahí se les va mucho esta parte, y vean simplemente dónde están teniendo la mayor parte de dudas, en la emisión de los CFDIs. Por eso insisto, en mi material le dije, revisen sus CFDIs emitidos y otorgados. Ahora, un dato y regreso con la pregunta. Vean, en los términos del artículo 27 del código que nos habla de la obligación de inscribirse en el RFC, que tiene 4 apartados, ¿de acuerdo? En donde hay reformas para este año, y una reforma me dice que antes de cancelar el RFC, por alguna situación de liquidación, fusión y demás, pues debo de cumplir con ciertas obligaciones, y una de esas obligaciones, y ahí viene el comentario importante, es que ese artículo me dice que debo de hacer una confronta entre los CFDIs emitidos, ¿de acuerdo? Los CFDIs declarados, por ejemplo, en ingresos nominales, ¿de acuerdo? En retenciones, y los CFDIs que tenga en poder la autoridad, porque luego, para sorpresa de muchos de nosotros, no checan. Y ahí es donde vienen las auditorías. Recuerden la pregunta que me hacían, me están revisando, escuchen, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ¿de acuerdo? Y me faltaron dedos, porque probablemente sigan 2020, ¿queda claro? Pero bueno, entonces contestando tu pregunta, Fernando, lo que no se debe de hacer es que tengas facturado público en general y luego por consentir a tus clientes, alguien que fue originalmente público en general, ¿de acuerdo? Te pide una factura, tú se la das, pero esa factura, ¿de acuerdo? Del público en general la dejas viva. Entonces, ¿qué estás haciendo? Duplicando tus ingresos. Porque estás sacando una factura particular con requisitos fiscales a un cliente en específico, pero esa factura, el importe ya está en la factura global y la factura no se cancela. Entonces, ¿duplicas? Sí. Entonces, insisto, o sea, las consecuencias las asumen ustedes. Por eso la autoridad hoy por hoy, ¿de acuerdo? Y yo se los dije no de ahorita, se los dije hace 5 años, 6 años, 7 años atrás, que en alguna ocasión inclusive les compartí un video y les dije, la parte fiscal a futuro, y ya la estamos viviendo, todo con la parte de los TICs o las TICs, tecnologías de información y comunicación, ¿de acuerdo? Va a llegar el momento en que la autoridad va a decir, a ver tú, Pepe, que eres el ingeniero, págame tanto de impuesto a la renta. Que mando un saludo, por cierto, a mi ingeniero asesor de cabecera para que todo esto sea impecable.
Oye, José Antonio, tú que eres contador, ¿de acuerdo? Que ganas muy poquito, vas a pagar menos impuestos. A tu empresa fulana de tal pagas tanto. ¿Por qué razón? Porque ya todo lo conoce la autoridad, ya sea por el CFDI, ya sea por los notarios, ya sea por los bancos, ya sea por el registro público, ya sea por lo que quieran, amigos. Entonces la autoridad ya tiene toda su información. Y vean otra vez los errores en los CFDIs. Digo, ¿cómo entender esto? Pero bueno. Bueno, seguimos con otra pregunta. Dice, Guadalupe Castillo dice, buenos días, soy persona física, actividad empresarial. Si un proveedor no me expidió mi factura en diciembre, sino hasta enero, por causa de fuerza mayor, muerte por COVID, vean, o sea, el COVID anda tocando todavía puertas. Pero yo sí pagué en diciembre el servicio. ¿Puedo considerar el gasto y el gasto y el IVA en diciembre? Mi querida Lupita, no, no y no. ¿Por qué razón? Porque las personas físicas, ¿de acuerdo?, en materia de deducciones deben de cumplir los mismos requisitos que las personas morales. Por eso siempre habrás escuchado en mis cursos, checa por ejemplo el artículo 25, ¿qué deducciones son? Checa el 27, requisitos de deducciones. Checa el 28, gastos no deducibles para efecto de impuesto a la renta. La diferencia entre físicas y morales es el flujo de efectivo. Morales acumula lo devengado, físicas al flujo de efectivo. Por lo tanto, si no coincide el pago con el CFDI, escucha esto, y no soy ni del SAT, ni del Seguro Social, ni soy mal contador. ¿De acuerdo? El deber ser dice, si no coinciden, ese gasto no es deducible. Ahora, dale efectos fiscales, Lupita. Te invito a que los des, nada más. Y les voy a checar otro punto, para que vean que, insisto, estoy hoy generoso, estoy de buenas, ¿de acuerdo? Vean, el artículo 109, fracción 8 una burrada, del Código Fiscal de la Federación dice que se va a considerar delito de evasión fiscal equiparable el darle efectos fiscales a los CFDIs. Espero, Lupita, que hayas tomado nota de lo que acabo de mencionar, ¿de acuerdo? Entonces, no quiero ir más allá de mi comentario, ¿sale? Seguimos. Dice, buenos días, maestro Castro. Soy Orizop de Tuxtla. De verdad, cada que mencionan Tuxtla o cualquier otro lugar, cómo me gustaría estar ahí contemplando todos los paisajes, la comida, las personas que son muy cálidas. Pero bueno, un saludo, Orizop. Dice, pregunta, ferretería, octubre 2020. Expedí una factura concepto anticipo porque no tenía el material en bodega y en enero del 2021 facturé el material. Sé que octubre 2020 acumulo el ingreso y el IVA lo pagué. Hasta ahí, de acuerdo, agrego primer punto, Orizop. Regla 3224, que también la apunto, ¿de acuerdo? Regla, resolución miscelánea, regla 3224. Aquí viene todo anticipo de clientes. Entonces, primer punto, Orizop. Si bien es cierto, acumulas. Y esto es comentario del SAT, regla de carácter general, pero si checas la regla en particular, hasta el 2020 de octubre, si acumulas, si pagas IVA, pero fíjate la cuestión cruel, no puedes deducir el costo. Entonces, ¿va a haber ingresos sin costo? En este caso sí, pero sigo con tu pregunta. Dice, acumulé en 2020, octubre sale. Bien, mi duda, ¿qué pasa con la factura de enero del 2021, tanto para ICR como para IVA? Gracias. Mi querido Orizop, te comento, mira, en 2021 tienes que hacer, y yo otra vez escribo, hoy estamos, insisto, de buenas, que hasta estoy mareando a mi amigo Pepe, pero me disculpará. Vean, otra vez escribo, en los términos del artículo 29, inciso A, fracción 7, y inciso B, ahí tienes que dar, en tu ejemplo, Orizop, un CFDI de ingresos por el total, 100% de la operación. Ahora, y alguien se preguntará, ¿qué son de las cosas bonitas? Son de las cosas bonitas. ¿Por qué razón?
Porque al dar un CFDI de ingresos al 100% Orizop, tú me preguntarás, oye Toño, pero voy a duplicar lo de octubre. Claro, claro que vas a duplicar, pero ¿qué pasa? Tienes que hacer un CFDI de egresos por el importe del anticipo. Insisto, checa la regla. ¿Eso qué quiere decir? Que primera conclusión, para pagos provisionales, ese CFDI del 100% le restas el anticipo del año pasado, ¿de acuerdo? Y con eso solamente acumulas la diferencia. Y para el anual va a ser exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Acumulas el ingreso al 100%, pero restas el ingreso del anticipo para que no se duplique. Espero haber sido claro, mi querido Orizop, y mando un saludo hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Noemí Mendoza, y seguimos ahorita con el material, dice, buen día, una pregunta para el contador. Ahora que habla de propiedad, planta y equipo, ¿qué tratamiento debemos de darle al equipo de cómputo, cámaras de vigilancia? La empresa tiene actividad de transformación. Muchas gracias por su comentario. Con mucho gusto, Noemí. Miren, una pregunta muy similar y no omito el volver a retomarlo porque es parte de mi compromiso. Te comento, mi querida Noemí, dependiendo tus políticas contables, dependiendo qué activo fijo sea, dependiendo si te genera beneficios económicos futuros. O sea, todo eso digo dependiendo porque no sé la esencia y para qué realmente lo estás ocupando. ¿Por qué razón? Nada más vamos a dar una frase, una línea. Si las cámaras que tú tienes de vigilancia no corresponden directamente con el objeto social al cual tú te dedicas, en consecuencia, no te generan un beneficio económico futuro, digo, a reserva de lo que tú me puedes decir, desde mi punto de vista es un gasto. Y el gasto es deducible en el momento que tú lo compras, sin mayor problema, ¿eh? Sin mayor problema. Ahora, si tienes otro equipo diferente a las cámaras, ¿de acuerdo? Porque de entrada hablas de planta, propiedad y equipo, ¿de acuerdo? Pero luego ya acotas a cómputo y a cámaras de vigilancia. El equipo de cómputo, y lo pongo así de transparente. Yo tengo una computadora HP, ¿de acuerdo?, color blanca que me costó X cantidad, mi asistente, que le mando saludos porque está enfermita, saludos, tiene la misma computadora, pero la pregunta es, ¿qué diferencia contable y fiscal hay de una y otra? Hablando del equipo de cómputo, Noemí, de que como yo me dedico a dar conferencias, ¿de acuerdo?, mi computadora es activo fijo, en consecuencia inversión y se deduce. ¿Por qué? Porque me va a generar beneficios económicos futuros. Sin embargo, la computadora de mi asistente, ¿de acuerdo?, sí sirve para que haga la contabilidad, sirve para que lleve mis compromisos. Esa misma computadora, el mismo importe, el mismo color y lo que quieras, se manda al gasto. Oye, pero ¿por qué no está siendo consistente? No, pero permíteme, debo de aplicar la sustancia económica, postulado básico. Ve qué bonito. Por eso vamos a tener sorpresas para ustedes después, en donde, si bien es cierto, están estudiando normas de información financiera, pero yo quisiera aterrizarlo, que esas normas que yo siempre he mencionado, aterricen en la parte contable, ¿de acuerdo? Aterricen en un contrato, para ver realmente qué se puede hacer y desde luego veamos el efecto fiscal, que es la parte bonita, emblemática. Espero haberme explicado, Noemí, y mando un saludo, que por cierto no me dices de dónde nos escuchas. Elsa Romero dice, si yo no tengo esquemas reportables, en la declaración anual no pongo el número que emite el SAT o tengo que obtener aún así la constancia. No. Si realmente no tienes esquemas reportables, no llenas nada. Sin embargo, yo diría que en los términos del Código Fiscal de la Federación, y si no me equivoco por ahí, artículo 199 del Código, tienes que presentar en el mes de febrero, ¿de acuerdo?, información al SAT de la persona que es el contribuyente de que va a realizar algún tipo de esquema reportable. Pero si no has realizado, no llenas nada y no pasa a mayores. Iba a decir David, pero no dice David, dice Dalit Aguilar. Espero haber pronunciado correctamente. Dalit Aguilar, que no habría escuchado su nombre, pero bueno, saludos. Hola, buen día. Si pago PTU, pero aún no timbro la nómina correspondiente, ¿qué procede? Bueno, mi querido Dalit, en los términos del artículo, y lo pongo otra vez porque son artículos que no se pueden pasar de alto. Vean, otro punto, y si quieren ahorita borramos. Vean,
Artículo 99, fracción tercera, emisión del CFDI de nómina. Y si tú lo ves ahí, Dalit, la condición ¿cuál es? De que para que emitas un CFDI de nómina, la nómina tiene que estar efectivamente pagada. Si no está pagada, no se tiene que timbrar. Entonces, en base a eso, si realmente pagaste PTU, que lo tuviste que haber reflejado en tu declaración del año 2019 que pagas en 2020. Pero no está timbrada, el simple hecho de que no esté timbrada no va a jalar la información tu declaración anual. De entrada, ¿eh? Ahora, como yo dije y se los demostré, tú la puedes capturar manualmente, sin ningún problema, sin ningún problema. Pero al final del camino, como no está timbrada, y agrego, no, a lo mejor no presentaste el pago de impuestos sobre la renta retenido, porque la PTU, como tal, para el trabajador, se divide en una parte gravada y en una parte exenta, ¿de acuerdo? Y la parte gravada conlleva al pago de impuestos sobre la renta vía retención. Entonces, en base a eso, si tú la pones como acreditamiento, no está timbrada y no pagas la retención, seguramente la autoridad no te lo va a considerar como acreditamiento que disminuye tu utilidad fiscal. Espero haber sido claro, porque si regresamos a mi material, nada más para que tengan el dato, ahorita se ve en pantalla, simplemente dicen, ingresos acumulables, deducciones autorizadas, me da utilidad fiscal antes de PTU, menos PTU pagada, que en mi ejemplo, espero lo puedan ver, que son 211,700, eso no lo puedes considerar en tu declaración anual. Ahí está el comentario, mi querido Dalit. Dos preguntas más y regresamos. Bueno, pues creo que ya me quedé. No hay dos preguntas, ya contesté de momento todas. Ahora, nada más hago una pequeña aclaración. Si por alguna razón no atiendo a tu pregunta, nada más simplemente no me justifico y ofrezco disculpas. Tenemos, gracias a ustedes, un aforo muy considerable de asistentes, ya sea internautas, familia Cadefi o de Face o de alguna otra instancia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me veo imposibilitado de atender todas sus preguntas, pero en la medida de lo posible sí trato de atender todas las que humanamente pueda responder. Entonces, continuamos con el material y regresamos. Pero bueno, primer punto, aquí les menciono que en materia de impuestos sobre la renta causado, ¿qué es impuesto a la renta causado? No es otra cosa que multiplicar la tasa del 30% por el resultado fiscal. Le puedo restar de inicio, vean, estímulo por aplicar al impuesto causado. Por ejemplo, algún estímulo derivado del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación. Por ejemplo, esto va dirigido al sector autotransporte. ¿Han escuchado que yo puedo acreditar como estímulo el 50% de lo que pago en casetas? Bueno, pues ahí está el ejemplo. Y cuando hablamos de ingresos acumulables, la primera lámina o una de las primeras láminas de la declaración anual, yo les decía que el formato me pregunta si estoy aplicando algún estímulo, ¿de acuerdo? Sale. Segundo punto, le puedo restar el impuesto acreditable por dividendos distribuidos, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a ver y traigo un caso práctico. Ese impuesto sobre la renta distribuido, ¿de acuerdo? También lo quiero apuntar porque todo es importante. Nada es simplemente por comentar un tema aislado. No. Todo tiene que ver, ¿de acuerdo? Ahora, este dividendo distribuido, hay dos artículos muy puntuales que tienen que tomar en cuenta. Primer punto, vean, aquí sentadito para que no me mueva tanto. Artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahí pónganle en su material cómo procede el pago y el acreditamiento del impuesto sobre la renta por decreto de dividendos. Y dije bien, amigos, acreditamiento, ¿de acuerdo? Ahorita vemos un caso práctico. Y lo tienen que checar versus artículo 140 de la misma Ley del Impuesto sobre la Renta. Y esto lo menciono porque hay una reforma a partir del año... A ver, se me fue ahorita 2020, si no mal recuerdo. No, un poquito atrás. Ahorita me recuerdo. Hay una modificación en el artículo 140, segundo párrafo. Ahorita me recuerdo qué año para no decirles mentiras. Donde debo retener, 2014. Andaba elucubrando. 2014. ¿Por qué menciono esto?
Porque si tú decretas dividendos y no separas en papel de trabajo tus CUFINES, la autoridad va a presumir que todos los dividendos decretados provienen de la CUFIN del 2014 hacia adelante. ¿Eso qué implica? Que en los términos del 140, segundo párrafo, debes de retener el impuesto sobre la renta, de acuerdo, en un 10%. Es decir, le quitas el 10% al socio persona física. ¿Queda claro? Y el artículo 10 dice que el dividendo que tú estás decretando lo tienes que piramidar por el factor de 1.4286, el resultado lo multiplicas por el 30% y ese es el impuesto que va a pagar la persona moral.